Bueno, así que tenemos ese problema. Queremos encontrar en un DAG si existen dos vértices U y B tales que no se puede llegar ni desde B hacia U ni desde U hacia B. ¿Tá? ¿Qué se les ocurre hacer ahí? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? Y como que habría que lanzar la versión modificada de DFS o el otro este, para DAG, pero para cada par de vértices. ¿La versión modificada? ¿En qué sentido modificada? Nada, que en el libro lo usa como que lo manda primero en un vértice y Ujú. después hace una copia del grafo, pero en reverso. O sea, básicamente va por las aristas que van en el otro sentido, para saber cuáles alcanzan a ese nodo. O sea, manda el DFS yendo por las aristas que salen del nodo y manda otro DFS por las aristas que entran al nodo. Sí. Eh, bueno, ¿y eso desde dónde lo harías? Bueno, capaz que no todo par, en realidad, y te ahorras hacerlo por otro par. Mandás en un nodo, mandas ambas copias, y si hay un nodo que no está en ninguna de las dos, de todo el grafo, entonces ese nodo es el que nos interesa, Ujú. porque no lo alcanza el nodo, ni este puede alcanzarlo él. Sí. ¿Y si no hay ese nodo? Y tenés que lanzar de nuevo el algoritmo, pero en otro nodo, Ta. hasta que lo uses en todos los nodos. Y ahí podemos tener problema con el tiempo de ejecución, ¿no? Porque cada corrida de BFS o DFS te lleva tiempo de M más N y vos lo vas a estar repitiendo para cada vértice. Sí, bueno, pues supongo que puedes ir descartando nodos capaz con los que ya sabes que alcanzan y eso ya no te interesan. No sé, era una idea, capaz que alguien le No, no, es de las, pica con la idea. es de las primeras ideas que se te pueden ocurrir, decir, ah, bueno, está, esto tiene que ver con conexión. ¿Qué sé yo para conexión? Eh, Nada, recorridas de grafos. ¿Tá? O sea, sí, entonces está bien la idea, es como de las primeras ideas que se te ocurren. El problema ahí es que eh, queremos resolverlo en tiempo lineal y eso como potencialmente lo tengo eh, que poder correr eh, para varios vértices, podría quedarme tiempo no lineal. ¿No? Si bien hay algoritmos pero que no los estudiamos en el curso para encontrar componentes fuertemente conexas, es más complejo, es bastante más complejo. Eso se puede resolver con las herramientas que conocemos en tiempo lineal. Mandaron algo ahí en el chat. Sí, pero creo que es la misma idea, ¿no? Si largas uno normal y en reversa, si están todos conectados, podrías decir que no existe. eh, Claro, está diciendo que cuando lo lanzas, si hay un elemento que cumple una de las propiedades que nos interesa, pues lanzarlo de nuevo en ese y no probar en todos. Entiendo que es ese. si yo lo lanzo en U, eh, y entonces, a ver, no entiendo. Sí, si están todos, puedo decir que no existe, pero no necesariamente tiene que estar todos para que no existan, ¿no? O sea, porque eso, la condición esa de que estén todos ahí, quiere decir que, que ahí son todos conectados, todos con todos. ¿Tá? Pero no es esa la condición que estamos pidiendo. Podríamos tantear, que es a ver, podríamos tantear a ver qué pasa con, eh,
con algunos ejemplos, ¿no? Que es lo primero que uno hace cuando trata de ganar un poco de intuición sobre el problema, ¿no? Por ejemplo, un grafo sencillo. En este grafo de acá. ¿No? Ese grafo no es fuertemente conexo. ¿No? Y sin embargo, acá, ¿cuál sería la respuesta del algoritmo? ¿Cuál debería ser? Que no. Que no, ¿no? O sea, por Sí. acá no existe un par de nodos V tales que no sean alcanzables mutuamente. ¿No? Bueno, ¿cómo podemos seguir? Sí, por ejemplo, si agarras un nodo arbitrario del grafo y mandás el reverso, que te da todos los que son alcanzables ese nodo, y vos tomás el final de cualquiera de las ramas de ese árbol que se arma, ese sabés que ninguno accede a ese nodo, porque si no seguiría la rama. A ver, Entonces, si tomás ese nodo, como que ya sabes que nadie accede a ese. a ver, yo agarro un nodo, ¿en qué instancia estamos hablando? ¿Armo otro dibujo, otro grafo? Sí, uno, capaz que uno el libro para ahorrarte pensar en uno, pero sí, uno que sea un DAG un Ujú. poco más complejo así, más fácil de ver. A ver, lo que tenemos acá. Mm. A ver, por ejemplo, ese de ahí. Ahí va, ese podría ser. Agarrás cualquiera de los nodos y le lanzás el reverso de un DFS, por ejemplo. Y te va a dar el árbol de todos los nodos que acceden a ese mismo, a ese nodo. O sea, que llegan, que terminan en ese nodo. Ujú. Si vos tomás el final de una de esas ramas que se forma del árbol, vos sabés que esos nodos no son accedidos por nadie, porque si no, el camino seguiría. Podrías ir más lejos. Entonces puedes tomar ese nodo y repetirlo en ese nodo. Otra vez lo mismo reverso. ¿Y eso? ¿Sabés? Pero ¿y cómo sabes que entre medio no hay? O sea, ¿cómo sabes que solo corriendo en esos lugares, o sea, vos vos agarrás acá un nodo, por ejemplo, B2, ¿tá? Y obtenés todos los nodos desde los cuales se puede llegar a B2, ¿no? Sí, que no hay ninguno, ¿no? Que en este caso no hay ninguno. ¿Tá? Y entonces ahí, ¿qué haces? Claro, justo en ese caso específico lanzaría el mismo nodo de vuelta en él mismo. Capaz que en vez de lanzar el reverso de vuelta, sería lanzar el de extensión, todo lo que alcanza. Sí, Y si lanzas todo lo que alcanza, elegís un nodo que no acceda. Y ese nodo no va a ir para él, ni él para el otro. sí. Ahí creo que serviría. A ver cómo va de vuelta. O sea, Lanzás el reverso y te da todos los que acceden en este caso B2, estaría el mismo B2. sí. Agarrás un elemento de esos, que en este caso es B2, y lo lanzás hacia afuera, o sea, saliendo del B2. O sea, agarrás algunos de los que sí pueden llegar a B2. Claro, pero nadie accede a ellos. O sea, el fin de una rama, como decía antes, Ok. que en este caso solo está B2. B2 es la única rama y raíz todo.
y lanzás de nuevo el buscando, pero esta vez hacia afuera. O sea, todos los que alcanza B2. Sí. Y agarrás uno de los elementos que no alcance B2, si es que hay. Ese elemento no va a llegar a B2 porque no forma parte de los que habíamos encontrado antes, ni B2 lo alcanza. Capaz que es demasiado complejo. Sí, no O creo. muy largo en tiempo, no sé. No, y no, sí, bueno, eso también puede ser, pero además no estoy seguro que eso vaya a funcionar. Eh, o sea, igual sigue el mismo problema ese que podés seguir iterando, ¿no? A ver no, y cuándo para las corridas esas de BFS o DFS, ¿no? Porque si fallás tenés que volver a tirar la recorrida y si no volver a tirar la recorrida y así. Yo creo que con dos recorridas, uno en reverso y en otro derecho, creo que encontrás. Si hay, lo encontrás. Y además igual el que algo sea una hoja de ese árbol no necesariamente implica que no sea accedido por otros de ahí, ¿no? Capaz que es accesible, pero fueron agregados en otra parte del árbol. O sea, sí es cierto para nodos que están fuera del árbol, digamos. O sea, eso sí. Eh, Bueno, podés modificar un poco el FS para que los agregue, aunque ya hayan sido descubiertos. Creo que se puede hacer de forma igual más sencilla. A ver si yo lo que propondría es seguir buscando un poco de intuición con algunas instancias de ejemplo. A ver, está con la mano levantada Valentina y también Viviana, después creo que había levantado antes Valentina. ¿No podrías irte fijando en la cantidad de nodos incidentes? Porque o sea, la cantidad de aristas, perdón, incidentes a cada nodo, porque los que no tengan arista incidente son o sea, son una buena posibilidad de que no sean alcanzables por otros, porque no tienen caminos que llegan a ellos. Sí, bueno, pero por ejemplo, imagínate algo, un grafo bien sencillo tipo árbol así. ¿Está bien? Que parte de un cierto S de acá. Mm. ¿Está bien? Ese no tiene aristas entrantes y justo no es para nada un buen candidato porque desde ahí llegas a todos lados. Mm. Es verdad. ¿Está bien? Justo igual ese que dibujé ahí serviría, ¿no? Porque ahí hay varios nodos que no son Ahí sí. accesibles. Uno, no, justo no el que sugerías vos, en la raíz de esa arborescencia, pero hay otros vértices que sí servirían. A ver, está Viviana ahí con la mano levantada también. En realidad lo que yo estaba pensando para esto es, ¿y si haces BFS siguiendo también el tema de las aristas incidentes? Arrancás un nodo cualquiera, haces BFS y ahí vas a tener, bueno, todos sus nodos adyacentes. Y Ujú. siguiendo con BFS, digamos, vas a tener los adyacentes a cada uno de esos nodos. Si en esos nodos tenés una adyacente a su padre, llamémosle, o al que lo descubrió, bueno, ahí tenés dos nodos que son alcanzables. Si no tienen arista con ese, ya ahí puedes cortarlo porque ya, no ya tendrías dos nodos que no son alcanzables entre sí. ¿No alcanza eso? Y Eh, sería una sola recorrida de BFS. pero no sé, porque ¿desde dónde arrancás la recorrida BFS? Por ejemplo, Bueno, en realidad, claro, capaz que ahí usas que es un DAG y que sabes que hay al menos un nodo que no tiene aristas incidentes. Puedes arrancar desde ese como sí, un primer nodo sí. y ahí hacer sí el BFS desde ese nodo. Claro, por ejemplo, acá en el dibujo del libro, podríamos arrancar desde B2, por ejemplo. Sí, Ahí llegarías a B6, a B7, a B5, a B3, a B4 Pero B1 no. y, y no a B1. Está. No es mala bueno, esa, pero sí. igual,
ordenás todos los nodos con la cantidad de aristas incidentes que entren, luego de menor a mayor, y vas probando DFS en cada nodo en orden. Claro, pero ahí como que no cortarías ya el BFS porque ya, o sea, Sí, ahí cortaría. claro, porque ya, por ejemplo, desde B5, incluso desde B6, ya ves que no tiene una arista hacia B2. Y tal, esos dos no serían no alcanzables de ahí. Eh, bueno, ahí está bien. Si vos agarrás si haces la recorrida BFS desde alguien que no tiene aristas salientes como B2 en este caso, aristas entrantes como B2 en este caso, y llegás a que hay un vértice que no se visita, sí, estoy de acuerdo. Pero en el otro ejemplo, el que tenemos dibujado ahí en la pizarra, corres desde ese y llega a todos lados. Entonces, ¿después qué vas a hacer? Ahí sabés que no hay ninguno. Claro, Ahí pero por no hay ejemplo, ninguno. ahí ves que en la segunda capa, que lo que sería, ya no tiene una arista hacia la anterior, por ejemplo. Ok, entonces, a ver si entiendo bien. La propuesta sería correr BFS o DFS, elegir primero un vértice que no tenga aristas incidentes, que sabemos que lo hay. ¿Está bien? Sí. Ok. Ah, no, pero pará, no sabés. Está bien. Esta sería la idea. Elegir S tal que S no tiene aristas entrantes. ¿Está bien? Eh, 2 sería si... 2 sería correr DFS o BFS desde S. 3 sería si existe U no visitado, devolver SU, ¿no? Porque sabes que desde S no se llega hasta U y tampoco desde U se llega hasta S porque S no tiene aristas entrantes. ¿Está bien? Y si no existe, Nada, tenés que pasar a un siguiente nodo que tenga o ninguna arista, si existe, o la menor cantidad posible sería. Igual creo que esa no era la idea de Viviana. ¿cómo era? Creo que ella decía, por ejemplo, si tenés el árbol, cuando vas de ese al nodo que está en el otro nivel, si vos podés ir pero no podés volver, no podrías tener dos nodos que no son alcanzables. Si yo puedo ir y no puedo volver. A ver, por ejemplo, acá en el de la figura, lo que pasa es que si yo puedo ir, ya sé que esos dos son, desde uno de los lados puedo alcanzarlo. Ah, claro. Tenés que tener de los dos lados que no sean alcanzables, no Claro, alcanza para claro, que no ¿no? sean alcanzables. Ah, Claro. está. O sea, lo que está planteado en el problema es que yo tengo que encontrar un par de vértices U y B, tales que desde U no se puede llegar hasta B, y tampoco desde B se puede llegar hasta U. Está. Pensé que con que una de las dos aristas faltase ya alcanzaba para que fueran no alcanzables. No, ni siquiera estamos hablando de aristas, estamos hablando de caminos. Bien.
¿tá? ¿No Por puedes ejemplo, hacer un BFS solo tomando aristas que salen y otro solo tomando aristas que llegan? Y si hay algún vértice que no está en alguno de los dos, no es alcanzable. ¿O está Sí, mal ese razonamiento? sí, fue la idea que vimos al principio, pero el orden que te toma es altísimo. Pues tenés que probarlo Hola. para cada par. ¿Se me escucha? se Sí. escucha. Sí. A mí se me ocurrió algo, pero no estoy muy seguro. A ver. Si hay dos nodos que no se conectan entre sí, o sea, en ningún sentido, al tomar el complemento haría un ciclo. Y eso lo podríamos encontrar con un algoritmo en orden n más m, que lo hicimos en el repartido práctico. ¿Qué quiere decir el complemento? El complemento serían un grafo con los mismos vértices ¿Sí? y con las aristas que no están en el original, sacándolas del original, obviamente. Lo que pasa es que las aristas que no están puede ser cuadrático en n. Ah, claro. Fíjense en este grafo, ya que lo trajimos a colación. ¿Está bien? El grafo, el que está en el libro. ¿Está bien? Y fíjense en esta forma de presentarlo, ordenado, con los vértices ordenados topológicamente. ¿Está bien? Capaz que allí es más fácil visualizar qué es lo que estamos buscando. Bueno, sí es más fácil, pero no sé si para el programa. Por eso la idea de empezar por el nodo con menor, o sea, que no tenga ninguna entrada, que es lo que Bueno, hace el topológico. para encontrar el orden topológico, eso me lleva tiempo lineal en el tamaño del grafo, me lleva tiempo orden n más n. O sea que tenerlo presentado de esa manera no me implica No excederme resta, sí. de mi presupuesto de tiempo. O sea que podemos pensarlo en términos de un grafo donde los vértices los tengo ordenados según un orden topológico. ¿No? Porque llevarlo de esa forma, el tiempo que me requeriría está dentro de lo que tenemos presupuestado. Entonces, fíjense, por ejemplo, ahí, en ese grafo, ¿no? Que está en la parte C de la figura. ¿Pueden identificar fácilmente un par de nodos que ninguno de los dos es alcanzable uno con respecto al otro? Sí, B1 y B2. ¿Y cómo sabes cómo te das cuenta rápidamente que no se puede alcanzar uno con el otro? Porque ninguno es requisito del otro. O sea, en el orden topológico, ¿Sí? podrías empezar por cualquiera de los dos nodos, por ejemplo. Pero ¿cómo te das cuenta? Sí, está bien, pero no, eso es como una interpretación de esto en términos de precedencias de tareas y cosas que está bien para tenerlo en cuenta, pero nada, desde el punto de vista, acá en el problema que tenemos planteado no hay ninguna dependencia de tareas ni nada del estilo, y en la definición matemática, abstracta, de qué es un orden topológico, tampoco, es simplemente un ordenamiento de los vértices. Pero si yo te muestro este grafo así, y vos enseguida me dijiste, sí, B1 y B2 cumplen, que ninguno se puede alcanzar uno a partir del otro. ¿Cómo te das cuenta de eso? Rápidamente. A ver, Viviana tiene la mano ahí levantada, capaz que no sé si era para esto o para alguna otra cosa. Hay uno en el chat también. Sí, puede ser que vos no tengas, o sea, nunca tengas ya que es acíclico, que sea cíclico te dice que no puedes tener que sean mutuamente alcanzables. O sea, porque contestando a tu pregunta de cómo te das cuenta es porque ves que ni de B1 sale una arista para B2, ni de Sí. B2 sale una arista para B1. En Ahí. particular porque los dos son ¿cómo es? Vértices que no tienen aristas entrantes.
bueno, pero podría ser algún otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un orden topológico para este otro grafo que tenemos dibujado acá, ¿no? Sería una cosa así. Si llega a ver ahí no se ve nada, capaz. Podría ser así, 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo dibujo como un orden topológico sería el 1, el 2, después vendría acá el 3 y tendría una lista acá, el 4 y el 5. ¿Tá? Y del 3 salen... Con el orden topológico, ¿no te das cuenta fácil? Porque vos sabes que los B sub I tienen arista a los B sub J, si Sí, J es mayor que I y no al revés. exacto. Bien. Entonces, por ejemplo, acá en el dibujo este, dijeron, lo que me dijeron, bueno, porque no hay arista entre B1 y B2. ¿Tá? Ahora uno podría decir, bueno, pero no estamos hablando de aristas, estamos hablando de caminos. ¿Tá? Entonces, en principio, que no haya directamente una arista en el grafo en general no quiere decir que no haya un camino. ¿Tá? Por ejemplo, entre... Claro, pero vos sabés que los caminos no vuelven para atrás, como quien dice. Ahí está. Van solo para adelante. Eso nos ayuda. Por ejemplo, acá entre B2 y B7, uno diría, bueno, no hay una arista directa, pero de B2 se puede llegar a B7. ¿Tá? Ahora acá, cuando vemos que hay un hueco así, entre dos vértices consecutivos en el orden topológico donde no hay una arista, ¿tá? Entonces voy a decir, bueno, de B2 a B1 no voy a poder llegar porque para atrás no se puede ir. Ni directamente desde B2, ni de los lugares a donde puedo llegar a B2 que necesariamente están hacia adelante en el orden topológico. ¿Está bien? Entonces, de B2 no puedo volver a B1. ¿Tá? Desde B1 tampoco puedo llegar a B2, en este caso, bueno, porque no hay ninguna arista directamente para ahí. Ahora, en el otro grafo en el que puse en la pizarra, ¿pueden identificar también situaciones donde, o pares de vértices donde efectivamente se dé esta situación también, de que pueda asegurar que son, que no se pueden alcanzar mutuamente? Sí, 3 y 2, por ejemplo. Ahí va, 3 y 2. ¿Tá? Entonces yo digo, bueno, desde 3, como no sale desde 3 no puedo volver hacia 2. ¿Tá? Eso seguro porque es un orden topológico. Las aristas de 3 van todas hacia adelante y esas a su vez hacia más adelante, así que o sea, partiendo de 3 nunca voy a poder llegar hasta algo más atrás de 3. ¿Tá? Y partiendo de 2 tampoco puedo llegar a 3. ¿Por qué? Porque La no hay arista. distancia, porque Claro. están a distancia 1 y no hay arista. Claro, porque no hay arista entre 2 y 3, y tampoco podría llegar a partir de ningún otro camino, o sea, porque yo no puedo volver hasta 1 para después desde 1 saltar hasta 3. ¿No? O sea, no puedo ir para atrás, o sea que necesariamente tendría que pasar directamente de 2 a 3, y tampoco puedo saltar hacia más adelante para después volver, porque una vez que fui más adelante tampoco puedo regresar hacia atrás. Entonces, efectivamente, no se puede. Si hay un hueco en el orden topológico donde un vértice no salta de uno a continuación del otro, no hay una arista que los conecte, entonces necesariamente, por este argumento que dimos un poco por arriba, encontré dos vértices que no se pueden alcanzar mutuamente. ¿Ah? Y por otra parte, ¿qué pasa si esa situación no se da? ¿Ah?
¿Qué pasa si tengo algo de este estilo? O sea, ¿qué quiere decir que esa situación no se dé? Quiere decir que mi orden topológico es de esta forma. Sí, es lineal. Bueno, podría haber además más cosas, ¿no? Pero seguro que encuentro, hay una arista que conecta cada vértice con el siguiente. Pero entonces ahí, ¿qué pasa? Cualquier par de vértices que yo agarre, hay una conexión entre ellos, ¿no? Necesariamente. Si yo agarro y hay un caminito que me lleva desde el que ocurre primero en el orden topológico hasta el que ocurre después. ¿No? Se me ocurre que hay un solo orden topológico para este tipo de grafo. O sea, no hay otra manera de ordenar los nodos. O sea, si todos se pueden acceder de alguna manera, entonces hay un solo tipo de orden. Debe ser, sí, porque quiere decir que, sí, yendo a la metáfora de la cronología, por ejemplo, de ejecución de tareas, tenés ahí una implicancia de cuál tiene que ir antes que cuál, para todos. Claro, que en el caso del el libro que está ahí B1 y B2 podrían darse vuelta, por ejemplo, y no pasa nada. Entonces, eso te indica que efectivamente hay dos nodos por lo menos Ahí va, que no se acceden. ahí va, Pues, ahí va. Entonces, bueno, una vez que agarramos, vieron un poco la mecánica, ¿no? A mí me interesa también transmitirles un poco eso, ¿no? Cuando uno agarra un problema de estos, a veces, medio que de entrada se nos ocurre alguna solución, ¿está? Fenómeno. A veces hay que jugar un poco con algunos ejemplos como para tratar de ganar un poco de intuición, ¿no? Hay que tener cuidado porque a veces esos ejemplos que nosotros pensamos pueden inducirnos a casos particulares que esconden complejidad del problema, ¿no? Hay que ser cuidadoso con eso. Pero ayuda. Lo que después hay que tener cuidado cuando uno va a hacer la demostración de corrección, por ejemplo, bueno, hay que efectivamente tener cuidado de no estar ya pensando en los ejemplos esos que nos indujeron a pensar el algoritmo, o sea, tratar de hacer un análisis lo más frío posible. Pues entonces, ¿cómo quedaría el algoritmo? Creo que ya más o menos tenemos una idea de por dónde va, ¿no? ¿Qué sería el primer paso? Construir el orden topológico, ¿no? sí, Exacto. O sea, el primer paso. ordenarlos. El paso 2, ¿qué sería? Podríamos ir o sea, del primer nodo que quedó ordenado en la lista hacia adelante, tirando un DFS reverso para ver si hay algo en la lista hacia atrás que está conectado. Pero la condición que identificamos es mucho más sencilla, ¿no? Porque lo que dijimos es, si entre dos vértices consecutivos en el orden topológico hay algún hueco, o sea, no están conectados directamente por una arista, entonces esos son los que estoy buscando, y si no, si puedo seguir todo de corrido desde una punta a la otra siguiendo aristas, una continuación de la otra, no existe el par de vértices que estamos buscando. No sé cómo haces un algoritmo que haya un hueco, no me suena muy. No, pero podés parar, o sea, podés fijarte. Estás preguntando Podés si el siguiente, recorrerlo. Claro, ahí va. O sea, o de I a sea, si desde J te I tenés una preguntás arista hasta I si más 1. I, J, exactamente. Claro, I más 1.
Ah, claro, sí, mucho más simple. Sería algo así. ¿Tá? Yo recorro el orden topológico ese en orden y para, ¿no? Desde 1 hasta n-1 y me fijo, ¿existe una arista entre b sub i y b sub i más 1? ¿No? Y si eso se cumple para todo i, entonces es el ejemplo de la cadenita que vimos recién, respondo que no existen esos vértices que estoy buscando. Sería hasta ahí, hasta n-1, ¿no? Sí, por eso puse 1 menor o igual a i menor que n. ¿No? Sería algo así. ¿No? Bueno, ahí parece que está. A ver, un chequeo medio rápido. ¿Cómo andamos de tiempo de ejecución con esto? Topológico CM más N, y después el otro chequeo es como mucho N, ¿no? Porque es chequear cada nodo en el orden, es chequear el Sí, que está más adelante, eso es constante, y te sí. mueves en una lista, así que N. ¿Es Bueno, la sumatoria desde 1 hasta, no, sumatoria de 1 hasta n? -1. yo voy a recorrer, está bien, n-1 vértices del orden topológico, pero fíjense qué es lo que tengo que hacer para cada i. ¿Qué es lo que tengo que verificar? La lista de aristas. Si existe esa arista o no, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo me lleva eso? Y orden M. Me va a llevar, claro, el largo de la Sí, lista. el grado de cada vértice. Ahí va. Entonces el paso 2 ese no me lleva orden n, me lleva orden n más n. Claro, es como chequear todo el grafo, en realidad. Exacto. Es como recorrer las aristas del grafo, en definitiva. ¿No? Pero bueno, tengo un paso 1 que me lleva tiempo O de n más m, un paso 2 que me lleva tiempo O de n más m. Estamos bien por ahora. Es una cantidad finita de pasos que todos me llevan tiempo O de n más m. Y el paso 3, en realidad lo resuelvo junto con el paso 2, ¿no? O sea, en el momento en que chequeo que b sub i más 1 no es una arista, ya encontré los que tengo que devolver. O sea, el paso 2 y el 3 en realidad se resuelven simultáneamente. Así que creo que de tiempo estamos bien, ¿no? Vamos a analizar la corrección del algoritmo, que es lo que pide la parte 2. ¿No? La parte 2 dice, parte B, demuestre la corrección del algoritmo. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? ¿Qué quiere decir demostrar la corrección en este caso? Bueno, existe una pareja de nodos que efectivamente no hay un camino de ida y uno de vuelta, ¿no? Ahí va. Esa es una Y que si parte. no te da nada es porque todos los nodos tienen a alguien que los conecta. Exacto. Esas son las dos cosas que hay que, o sea, en definitiva, lo que hay que mostrar es que
cualquiera sea el tipo de respuesta que dé nuestro algoritmo, esa respuesta es la correcta. O sea, si me responde con un par de vértices, bueno, entonces efectivamente tiene que ser cierto que no hay ningún camino entre ellos, ni hacia un lado ni hacia el otro. Y si lo que me dice, me informa que no existe tal par de nodos, bueno, tengo que mostrar que efectivamente no, eso no existe. ¿No? Entonces, otra cosa que habría que vale la pena mencionar es que estos pasos están bien definidos, ¿no? El paso 1 dice construir un orden topológico para G. Bueno, eso tiene sentido porque sabemos que G es un DAG. ¿No? Si no, ese paso, por ejemplo, no tiene por qué estar bien definido. Entonces podemos arrancar haciendo esa observación, ¿no? Es decir, como G es un DAG, y bueno, y después analicemos qué pasa si nuestro algoritmo responde que no existen vértices U y B como los buscados, ¿no? ¿Ah? En ese caso, ¿qué sabemos? ¿Ah? Lo que tenemos que poner es que para todo par de vértices V o hay un camino de U a B o hay un camino de B a U. Vamos a poner así. Y eso lo podés mostrar porque sabes que del 1 hay un camino a todo el resto. Después del 2 va a haber un camino a todo el resto, menos al 1, que ya tenés un camino del 1 al 2. Sí. O sea, sí, en realidad lo que sabes es que, claro, U y B, digamos, agarramos U y B arbitrarios, como puse ahí. ¿Tá? Lo que tenemos que ver es que hay algún camino de U a B o un camino de B a U. Bueno, esos vértices U y B aparecen listados en algún lugar en el orden topológico, ¿no? Lo que yo digo es que si te paras en un J, podés llegar desde J al último, siguiendo las aristas en el caminito, y vas a poder llegar desde todos los anteriores a J. Sí. A ver, sí, después de llegar de J a todo lo que lo... ¿Está? Sí. Sí. A ver, déjame escribirlo de esta manera y ahora veo... Creo que estamos diciendo básicamente lo mismo.
algo así. O sea, yo me doy dos vértices arbitrarios U y B. ¿Tá? Bueno, esos aparecen en algún lugar. Digamos que U aparece antes que B. ¿Tá? O sea, dicho de otra manera, por eso puedo decir que es sin pérdida de generalidad. Le llamo U al que aparece antes. ¿Tá? Porque en definitiva U y B son nombres arbitrarios. ¿Tá? Entonces, ¿qué sabemos? Que existe, como decías vos, un camino desde B sub I hasta B sub J, porque siguiendo la cadenita de recién. ¿Tá? El argumento tuyo creo que era parecido, era decir, bueno, agarro un vértice cualquiera y para todo otro vértice, o bien puedo llegar a B sub J, si están antes, o puedo llegar desde B sub J hacia ese otro siguiendo los que están después. ¿Ese es el Claro. argumento? Sí, es mismo. También sirve, sí. Habría que escribirlo, es un poco diferente de escribir, pero es esencialmente eso. ¿Sabes qué es esto que estoy diciendo acá? O sea, agarré dos vértices cualquiera y digo, bueno, uno está antes que otro. Bueno, desde el que está antes puedo llegar al que está después. ¿Tá? Es otra forma de decir más o menos lo mismo. ¿Tá? Entonces acá podríamos decir, por la condición verificada en el paso 2, sabemos que B sub I más 1, hasta B sub J, es un camino en G. Y por lo tanto, B es alcanzable desde U. ¿Tá? Como U y B son arbitrarios, concluimos que para todo par de vértices se cumple que uno es alcanzable a partir del otro. En consecuencia, no existen vértices como los buscados. ¿Tá? O sea, como U y B, eso yo me los di cualquiera arbitrario, significa que para cualquier par de vértices que yo agarre, hay uno que se conecta con el otro. ¿No? Entonces no puedo encontrar ningún par que justamente ninguno se conecte uno con el otro. ¿No? Entonces, eso termina de demostrar que cuando nuestro algoritmo responde que no existen tales vértices, esa respuesta es correcta. Profe, Sí. ¿por qué tomamos los subíndices al revés? O sea, de B sub J a B sub I, no de B sub I a B sub J, cuando B sub I es más chico que B sub J. ¿Cómo? Ahí, en la parte de B sub J, B sub. Ah, es una I más 1 y después está la J. Oh, lo vi al revés. Sí, no, perdón, sí, las I mías a veces se confunden con las J, sí. Son I. O sea, arranca de I, vamos a ponerle así. Lo escribí lo mejor. A ver. Claro, gracias.
Supongamos ahora que devolvemos, o sea, lo que tenemos que hacer es que cuando devolvemos algo, efectivamente ese algo también es correcto. ¿Está bien? ¿Cómo sabemos allí que la respuesta es correcta? ¿Sí? Eh, Vamos a poner así más claro. Sería algo así, ¿no? El argumento central es este, que ningún camino que parta de un cierto vértice B sub J puede alcanzar a otro vértice B sub K con un K menor que J, o sea, no se puede ir para atrás, ¿tá? Porque los índices de los vértices que se van recorriendo en ese camino deben ser crecientes, justamente porque las aristas van todas desde un vértice con un cierto índice a uno con un índice mayor. ¿Tá? En particular, no existe camino de B sub I más 1 a B sub I. ¿Tá? Eso en primer lugar. Y después, por otra parte,
como no existe la arista también lo que sabemos es que, o sea, inmediatamente vemos que no existe un camino de B sub i más 1 a B sub i, porque no se puede ir para atrás. Ahora, por otra parte, un camino que arranque desde B sub i, ¿ven? Tampoco puede llegar a B sub i más 1. No puede ir en un solo paso con una arista, pero tampoco puede ir recorriendo un camino más largo. Porque todo camino que parte desde B sub i tiene que ser de la forma B sub i, B sub r, siempre yendo hacia adelante, pero donde ese R es mayor que el I más 1, porque justamente esa arista que conecta directamente con B sub I más 1 no existe. ¿No? Llamémosle asterisco a esa condición que dijimos recién, ¿no? ¿Cuál condición? Ah, está. Y esto que estoy concluyendo acá también es por asterisco. O sea, por asterisco es el hecho de que los caminos no pueden ir para atrás, ¿no? Entonces, por asterisco, sabemos que no hay un camino de B sub i más 1 hasta B sub i, eso inmediatamente. Por otra parte, como existe una arista, como no existe la arista B sub i más 1, entonces todo camino que parte desde B sub i es de la forma B sub i, B sub r, hasta un cierto B sub l, donde el R es mayor que I más 1. En particular, el subcamino este de B sub R hasta B sub L no puede alcanzar B sub I más 1 también por asterisco, porque el R es mayor que el I más 1. Entonces, eligiendo esos dos vértices, que son los que devuelve el algoritmo, se cumple que se cumple la condición que pedimos, ¿no? Ninguno de los vértices es alcanzar la parte del otro. Entonces probamos que cualquiera, sea lo que sea que responda a nuestro algoritmo, es decir, en los casos en que responden que no existen tales vértices, o en los casos que responde afirmativamente con un par de vértices, en cualquiera de los dos casos la respuesta es correcta. ¿Les quedó claro? ¿Hay alguna duda?
Lo único que nos está faltando es la parte C, que ya la habíamos esbozado un poco, ¿no? Parte C es analizar el tiempo de ejecución del algoritmo. ¿Ah? Y acá tenemos que analizar paso por paso. Sabemos que el paso 1 requiere tiempo O de n más m usando el algoritmo de Kahn, que es el algoritmo que está en el libro. El libro no lo llama así, pero se lo suele llamar con ese nombre. ¿Ah? El mismo problema de encontrar un orden topológico se puede resolver usando DFS, por ejemplo, que también requiere tiempo O de n más m. ¿Ah? El paso 2 implica recorrer las listas de adyacencia de no más de n-1 vértices y eso requiere tiempo O de n más m, eso lo estuvimos viendo justamente repasando al principio de la clase. ¿Está? Y para terminar, el paso 3 el paso 3 en realidad, como dijimos, lo resolvemos junto con el paso 2, ¿no? O sea, yo voy chequeando que siempre existe el siguiente vértice en la lista de adyacencia, y si en algún momento veo que fallo en encontrar el siguiente vértice en la lista de adyacencia de B sub i, en ese momento ya automáticamente devuelvo el par que me interesa. ¿Está? Así que en total tenemos una cantidad finita de pasos cada uno de los cuales requiere tiempo O de n más m, por lo cual el tiempo total es O de n más m, eso usando la propiedad aquella de que si yo sumo una cantidad finita de funciones que son de orden
lo que fuera, la más pesada, en este caso todas de O de n más m, es la que requiere, la que determina el tiempo asintótico de ejecución. ¿No? Entonces el análisis de tiempo en este caso es bastante sencillo. ¿Se entendió? Yo pensé que cuando decía demuestre que su algoritmo admite una implementación, se refería a que digamos qué estructuras usa y eso. Bueno, eso en el caso en que justamente necesites argumentar que determinado paso necesita... O sea, si vos para poder mostrar que un determinado paso requiere tiempo, no sé, o de 1, o de n más m, o lo que fuera, necesitas usar alguna estructura que no es obvio cómo hacerlo, bueno, eso implica, en tu demostración vas a tener que explicar cómo se hace eso. En este caso no necesitamos nada de eso. O sea, sí se necesita en realidad ese tipo de estructuras para analizar el tiempo de ejecución del algoritmo de Khan. ¿Tá? Si nos pidieran que repitiéramos los argumentos que estudiados en el curso para analizar el tiempo de ejecución, bueno, tendríamos que sí, ahí hablar de que bueno, vamos a mantener el grado de entrada dinámicamente en un arreglo de cada vértice, donde vamos a ir descontando cada vez, ¿no? Todo como el análisis que está en el libro. ¿Tá? Para mostrar que el algoritmo de Khan se puede implementar en tiempo de n más m, efectivamente hay que usar ciertas estructuras, pues si no, no es obvio cómo se hace. En este caso es bastante, no necesitamos ninguna estructura adicional. ¿Tá? El paso 1 simplemente es ejecutar ese algoritmo de Khan. Y para el paso 2 es recorrer ese orden topológico y usar la representación de lista de asociación de grafo. Eso habría que decirlo, ¿no? Acá cuando decimos el paso 2 implica recorrer la lista de adyacencia de no más de n menos un vértice, lo cual requiere tiempo de n más m. Ahí implícitamente estamos diciendo que usamos una representación de lista de adyacencia para el grafo. ¿Tá? Sí, después en el paso 3 también, porque la recorremos para ver si hay una arista del nodo siguiente. En realidad, la representación de lista de adyacencia la necesitamos sobre todo para que el algoritmo de Khan sea tiempo O de n más m, ¿verdad? En realidad para los pasos 2 y 3 no. Si tuviéramos una representación de matriz de adyacencia, sería hasta más fácil, porque vos chequear si dos vértices son adyacentes con una representación de matriz, lo resolvés en tiempo de 1. Ah, pero si ahí ya estás usando más tiempo aún para inicializar la... Bueno, no, por eso te quiero decir que Si tuvieras la matriz, creo que podés hacer también el algoritmo de topológico. Más fácil aún, accedes a las celdas y borrás la arista y ya está, en ¿Cómo? cortito. Que el algoritmo topológico lo que hace va borrando las aristas, ¿no? Y el nodo como tal, cada vez que lo agrega Sí, al orden de hacer. pero en algún Pero si paso, es una... no, pero en algún paso recorres la lista, recorres los adyacentes de un vértice. ¿Está bien? Por ejemplo, nomás, ver cuáles son los vértices que no tienen aristas entrantes. ¿Ah? Eso lo haces en tiempo de... Eso si no tuvieras una representación de lista de adyacencia, te requeriría tiempo O de n Ah, n cuadrado. cuadrado. Sí, es verdad. ¿Ah? Lo que quiero decir es que en general usamos por defecto, salvo que se diga lo contrario, una representación de lista de adyacencia. ¿Ah? Que la mayoría de las veces es determinante para poder obtener un tiempo de ejecución O de n más m. Lo que les quiero decir es que para este algoritmo en particular, donde está jugando fuerte eso es en el paso 1, el de correr el algoritmo de Khan. ¿No? El resto de los pasos en realidad no. Si fuera otra la representación del grafo, podríamos hacerlo también sin problema. ¿No? Pero ahí ven que, bueno, que uno tiene que conocer los algoritmos que estudiamos para justamente tener claro este tipo de cosas, ¿no? Qué tipo de representación de grafo se necesita, que en general va a ser con lista de adyacencia, y dónde juega eso. Bueno, ¿alguna otra duda?